Vamos a leer en esta mañana Jueces, libro de Jueces, capítulo 1. Jueces, capítulo 1. Sigue conmigo la lectura, se lo voy a leer. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Judá dijo a Simeón, su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Simeón fue con él y subió Judá. Y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. E hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoní-Besec en Besec y pelearon contra él. Y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoní-Besec huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y entonces dijo Adoní-Besec: 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba. E hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai. De ahí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija, Axa, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, y dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad. Y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat, y la asolaron. Y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de ahí a los tres hijos de Anac. Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban, vieron a un hombre que salía de la ciudad. Y le dijeron: muéstranos ahora la entrada a la ciudad, y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad, y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Se fue el hombre a la tierra de los heteos, y edificó una ciudad, a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Llegamos a la parte más baja de este relato. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas,
ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Asir y en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabín, desde Selá hacia arriba. Oremos al Señor una vez más. Padre Santo, te pedimos en esta mañana que puedas hacer sensibles nuestros corazones a esta palabra que acabamos de leer. Señor, que la historia del pueblo de Israel pueda ser un llamado de atención en nuestras vidas. Padre, para que no sucumbamos ante los placeres de este mundo, ante los enemigos de nuestra carne y ante las pretensiones de Satanás. Permíteme, Señor, ahora comunicar este mensaje a tu iglesia. Habla, Señor, a través de la predicación. Abre los oídos del entendimiento de mis hermanos. Señor, quita todo estorbo, toda distracción. Lleva cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo Jesús, para que podamos salir en este día desafiados, exhortados y animados, Señor, a guardar tu palabra, para no obrar conforme el pueblo de Israel, Señor, sino conforme a la voluntad de Cristo, para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Es un capítulo largo, pero le prometo que hay una gran importancia y hay una gran enseñanza para nosotros en esos relatos que leímos en esta mañana. Toda población, cuando comienza a desarrollarse como una nación, lo hace a partir de un documento que se llama el Plan Maestro de Desarrollo. Es conocido en diferentes lugares con diferentes nombres, pero en nuestro país se llama así, Plan Maestro de Desarrollo. Los países más recientemente reconocidos, como hace una década, podríamos decir Sudán del Sur, que fue reconocido como país en el 2011, Kosovo en el 2008, Montenegro en el 2006, Timor Oriental en el 2002, son los países más nuevos que nosotros tenemos en el compendio de naciones. Y aún si hablamos de Israel allá en 1948, cuando se volvió a constituir en nación, y muchos otros países en la década de los 90, todos ellos tuvieron que implementar este documento que se llama Plan Maestro de Desarrollo. Esto les permitió dirigir y organizar su desarrollo como país y el de sus habitantes también, a través de aspectos físicos, hablando de infraestructura, lo que necesitaban para que habitaran sus moradores de una manera que permitiera el desarrollo, en aspectos sociales, en aspectos históricos y muchos otros. El plan de desarrollo es el Plan Maestro de Desarrollo, un documento muy importante para que una nación se pueda desarrollar. Le digo esto porque Dios siempre tuvo un plan maestro de desarrollo para nosotros. Desde que creó al hombre y a la mujer, les dio ese plan maestro de desarrollo que consistía en habitar en el huerto
y administrar la creación como corregente juntamente con Él, y que pudieran a partir de ahí desarrollarse y poblar la tierra. Ese era el plan maestro de Dios al principio de la creación. Sin embargo, el pecado y la desobediencia del hombre usurparon este plan, y fue necesario hacer un restablecimiento del hombre por medio de un nuevo pacto. Aún este nuevo restablecimiento, en este nuevo pacto, tuvo también un plan de desarrollo en el que Dios les iba a entregar esta tierra prometida que le había jurado a los patriarcas que Él iba a dar. Y nosotros podemos leer acerca de eso en Génesis 35. Y ahí establecería a su pueblo como un modelo, como una ciudad modelo. Ahora que está de moda esa palabra, ¿verdad? Iba a establecer su pueblo como una ciudad modelo, que sería una luminaria para todas las naciones, modelando la voluntad perfecta de Dios. Los países iban a ver hacia esa nación santa, hacia esa tierra santa, y iban a conocer cuál era la manera en cómo un país podía vivir para la gloria de Dios. El libro de Jueces marca un momento histórico trascendental para la vida de Israel, para la historia de Israel, porque nunca antes ellos habían pasado o habían vivido algo así. Por fin, las promesas que tanto esperaban estaban siendo cumplidas. Y por fin iban a tener la posibilidad real de ser una nación modelo para toda la humanidad. Entonces imagínense qué emocionante tiempo el que están viviendo los israelitas ahorita, al ir y tomar las tierras que el Señor le había prometido hace más de 400 años a sus patriarcas. A partir de este momento, muchas cosas iban a empezar a cambiar. Ya no estaba Moisés con ellos. Entonces, una cosa era tener a Moisés, el libertador, el caudillo que el Señor había levantado para que hiciera aquellos grandes milagros con mano poderosa. Ya no estaba Moisés. Ya no estaba Josué tampoco. Josué era otro caudillo que el Señor había levantado para liderar a Israel en ese proceso de transición. De esa generación solo quedaba Caleb, y Caleb ya está muy viejo para liderar una conquista a Canaán. Entonces imagínense cómo han cambiado las cosas. Ya no tenemos a ese libertador, ya no tenemos a ese caudillo. Solo estamos nosotros. Solo estamos el pueblo. Así que llegan a un momento en el que se levantan estas figuras con poder militar y político que eran conocidos como los jueces. Estos jueces tenían un poder descentralizado, un poder autónomo sobre cada territorio, y ellos iban a ser los encargados de darle seguimiento a ese plan maestro de desarrollo que Dios les había dado en Moisés y por el cual se sortearon los territorios que cada quien iba a habitar. Usted se recuerda, Josué hace esa repartición antes de morir. Ese es el plan maestro de urbanismo, si usted quiere, que Dios le da a Israel para que tomen Canaán. Así que los jueces iban a ser los encargados de darle seguimiento a ese plan maestro. Y a pesar de que muchas cosas habían cambiado, de que era otro tiempo y otra época para Israel, hay algo que permanecía constante. Dos cosas permanecen constantes. Dios sigue siendo su Dios y ellos siguen siendo su pueblo. Dios sigue siendo su Dios y ellos siguen siendo su pueblo. Entonces, ante esta premisa, que Dios sigue siendo Dios y ellos siguen siendo su pueblo, hay tres cosas que ellos tienen que tener en mente si van a desarrollar este plan maestro de desarrollo. La primera es recordar la terrible santidad de Dios. La segunda es que esta terrible santidad de Dios tiene demandas para ellos como pueblo de Dios. Y la tercera cosa que ellos tienen que recordar es la responsabilidad que ellos tienen como pueblo de Dios de cumplir con estas demandas de la terrible santidad de Dios. Pues si estas cosas no estaban presentes, si el pueblo no estaba percibido de la santidad de Dios, de lo que la santidad de Dios pedía de ellos y de la responsabilidad que ellos como pueblo de Dios tenían con esa santidad de Dios, y estas cosas
no estaban en su mente, no estaban presentes ahí, el proceso de implementación de este plan maestro de desarrollo se iba a ver afectado en 3 situaciones. La primera es que su fidelidad hacia su Dios se iba a ver fragmentada. Fragmentada es como cuando usted tira una piedra a un vidrio y el vidrio se hace miles de pedacitos. Eso iba a pasar con su fidelidad. Y asimismo, el pueblo se iba a fragmentar también. El pueblo se iba a dividir. Si estas cosas no estaban presentes en su mente, iban a fracasar en lograr el objetivo que se les había dado. Y si estas cosas no estaban en su mente, téngalo por seguro, que iban a ser confrontados y amonestados por Dios. Qué cosa más tremenda. Nuestro estudio de este día va a estar enfocado en los primeros 3 puntos. En la terrible santidad de Dios, las demandas de la santidad de Dios y la responsabilidad o el compromiso de Israel ante las demandas de esa santidad de Dios. Para que nos pueda ayudar a comprender lo que Dios pedía de Israel, lo que Israel terminó haciendo y la consecuencia de las acciones de Israel. Para que al considerar la manera en cómo Israel acciona, nosotros consideremos nuestra propia vida y determinemos qué tan cerca o qué tan lejos estamos del plan maestro de desarrollo que Dios ha preparado para nuestras vidas, tanto como individuos, así como iglesia también, como iglesia del Señor, para que de esta manera podamos estar apercibidos de que nuestras acciones, de la misma manera que como con Israel, tienen consecuencias siempre, para bien o para mal. Y mientras más cerca estemos del plan de Dios, mayor será nuestra bendición. Y no me estoy refiriendo a cosas materiales, porque el reino del Señor nos dice su palabra, que no tiene nada que ver con las cosas de este mundo. Su reino es espiritual, pero tampoco no está limitado a las cosas espirituales solamente, pues Él bendice a quien Él quiere. Más cerca estemos del plan de Dios, más bendecidos seremos. Y mientras más lejos estemos del plan de Dios, más grande será el castigo de nuestra desobediencia. Y si no sucede en este mundo, si no sucede en esta vida, téngalo por cierto. En la vida por venir, si usted ha estado alejado completamente del plan de Dios, el castigo por su desobediencia va a ser mucho más grande. Esto es como en una empresa. Uno tiene metas a las que aspira a alcanzar y luego tiene indicadores que van ayudándole a medir su desarrollo y va viendo usted cómo se va acercando o alejando de la meta. Entonces considera al ver sus indicadores si está alcanzando la meta o si está muy por debajo de la meta, para que si nos hacen falta recursos para alcanzar esas metas, podamos ajustar nuestro esfuerzo para poder alcanzar esa meta. La vida cristiana, mis hermanos, se trata de estar constantemente ajustando nuestros esfuerzos a la meta que es Cristo. El libro de Hebreos nos recuerda, mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Entonces nos llama a que si alguno no está alcanzando esa meta, que examine su vida para ver si reajusta su esfuerzo para alcanzar esa meta. La vida cristiana se trata de eso. Y de hecho, ser reformado se trata de eso. Reformar su vida constantemente de las cosas que no le agradan a Dios, para comenzar a hacer las que sí le agradan a Dios. Así que con esto en mente comenzamos nuestro estudio. Hablemos acerca de esa terrible santidad de Dios. Hasta ese punto, recuerde que Israel viene de salir de un proceso de 40 años en el desierto. En esos 40 años muchas cosas importantes pasaron. Dios se le revela al pueblo y Dios le entrega las leyes en el monte Sinaí y le muestra un montón de milagros y le muestra su mano poderosa. Y todas estas cosas llevaban o desembocaban en un fin común. Hasta el momento Dios le ha enseñado a este pueblo, el cual Él sacó de Egipto,
y también a través de la travesía del desierto y a través de las instrucciones que Él está dando para la conquista de Canaán, todas las instrucciones derivan, o el denominador común es, que Dios es un Dios santo. Y esa santidad de Dios es sorprendente y aterradora. De manera que cuando nosotros vemos que Él se le revela a su pueblo en el Sinaí, en Éxodo 19:16, dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. El pueblo se estremeció ante esa terrible situación que ellos estaban experimentando. ¿Y cuál era esa terrible situación que estaban experimentando? ¿El cambio climático? No. La santidad del Señor siendo manifestada sobre su santo monte. Ellos no dijeron: ay, qué lindo, yo soy la niña de tus ojos. No, la santidad de Dios era tal que todo el pueblo se estremeció. Mi hermano, estaban asustados. Son cosas que ellos antes nunca habían visto. ¿Quién había visto la presencia del Señor? Entonces, cuando Dios se le manifiesta ahí en el Sinaí, se manifiesta como un Dios grande en poder, terrible en santidad. Luego encontramos en Levítico 19 toda una serie de mandamientos que Dios le da a Moisés para que mande al pueblo a obedecer, no por causa de Israel. O sea, Dios le da estos mandamientos a Moisés y le dice: mira, no le dice: mira, esta gente es cosa seria, entonces mandales estas cosas para que obedezcan, porque yo ya los conozco como son. Si no les digo esto, no van a obedecer. El Señor le da estos mandamientos a Moisés, no por lo que es el pueblo, sino por lo que es Dios. Y Él les dice: sed santos, porque yo soy santo. El objetivo de la ley no es porque Israel era infiel, Israel era pecadora, sino que porque Dios es santo. Entonces, porque Dios es santo, este pueblo tiene que conformarse a la ley de Dios. Todos estos mandamientos estaban diseñados a que Israel pudiera conocer el carácter de Dios. Y el principio inamovible detrás de estos mandamientos, la intención o el espíritu detrás de todos estos mandamientos que usted va a ver, y de todos los ejercicios subsiguientes que derivan de estos mandamientos, que el pueblo tenía que pasar por un baño purificador, que tenían que los sacerdotes vestirse de blanco, que el pueblo tenía que abstenerse de tener mujeres un día antes para entrar a la presencia del Señor. Todas estas cosas son para revelar el carácter moral de Dios. Y los ejercicios por los que Dios los hace atravesar es para que ellos aprendan que el carácter moral del pueblo de Dios debe reflejar el carácter moral del Dios santo que tienen, porque Dios es santo. Entonces, nosotros debemos también ser santos. Hermanos, si usted se dice cristiano, el pueblo de Dios, su carácter moral debe reflejar el carácter moral del Dios que usted representa. Y si su Dios es santo, usted también debe ser santo. Estamos de acuerdo que no podemos alcanzar la santidad en esta vida porque estamos en cuerpos corruptibles. Pero nuestro llamado es a esforzarnos en santidad, a crecer en santidad, a ser obedientes al Señor. No, pero en el Nuevo Testamento todo eso cambió, ya no estamos bajo las leyes del Antiguo Testamento. Usted es que es un fariseo y un legalista que quiere imponer las leyes del Antiguo Testamento en el tiempo de la gracia. Eso dicen muchos. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y este es el argumento que usan las personas que quieren evadir la responsabilidad de conformarse a un Dios santo. Ellos dicen en el Nuevo Testamento todo es amor. El Dios del Nuevo Testamento es diferente al Dios sanguinario y inclemente en misericordia del Antiguo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, un Dios de reconciliación, un Dios de paz. No encontramos ese Dios de rigor que nos presenta la ley. ¿Será porque no han leído el libro de Hebreos? Y para esos efectos, ¿será porque no han leído la Biblia? Y mire lo que dice el libro de Hebreos.
en este tiempo de la gracia. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. El que viola la ley tiene que morir. Esa era la ley de Moisés. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? El castigo de violar la ley de Moisés era la muerte. Para el que pisotee la sangre del pacto de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que tenga por inmunda su sangre, el castigo es mayor que la muerte. O sea, matarlo no es suficiente castigo por haber tenido por inmunda la sangre de Cristo. En este sentido, la ley de Moisés no es nada comparada con la desobediencia a su Hijo. El que desobedecía la ley de Moisés tenía que morir. ¿Qué merece entonces el que desobedezca al Hijo? Ni aún la aniquilación eterna no es un castigo suficiente, eso más bien es premio. Porque si pisoteó la sangre del nuevo pacto, aniquilarlo es darle un premio, ¿verdad? No, realmente no hubo castigo. Fue como una supresión de las cosas que estaba haciendo. Ahora, cuando hablamos de una tortura eterna en una llama inextinguible, se llama infierno, ahí sí ya estamos hablando de un castigo meritorio, una eternidad de sufrimiento. Eso es lo que le espera a todos aquellos que desobedecen al Hijo y que tienen por inmunda la sangre del pacto y que hacen afrenta al Espíritu de la gracia. Ese es el castigo. Entonces, ¿de dónde sacan que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios diferente al del Antiguo Testamento? Que el rigor es diferente, que solo es un Dios de amor, de sus mentes retorcidas y de sus corazones perversos. Miren lo que dice Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es todo amoroso. Nuestro Dios es fuego consumidor, y no que solo es amor, no que todo es bonito, todos son mariposas y unicornios y nubes rosadas. Dios es fuego consumidor. No, eso no aplica ahora a nosotros que estamos en la gracia. Mis hermanos, estas son palabras para el pueblo de la gracia. El problema de las personas que piensan que es un Dios diferente al Antiguo Testamento es que son personas que creen en un Dios que es todo complaciente, que les va a tolerar todos sus caprichos, que es un Dios todo amoroso y hasta mágico, dicen algunos. Esta semana me topé con una persona que me dijo: Dios es un Dios mágico. Qué bonito, le dije. Y el problema de estas personas es el mismo problema que estamos viendo con Israel en este capítulo 1, que tenían una perspectiva insuficiente acerca de la santidad de Dios. Pensemos un momento en esto y piensen lo que esto significa a su vida. ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió temor de Dios? Usted se sintió como ese pueblo en el Sinaí, estremecido ante la presencia del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió temor de Dios? Mi hermano, el problema no es que no creemos en Dios. El problema es que nuestro entendimiento de Dios es insuficiente cuando pensamos acerca de su santidad. Relativizamos su santidad, la pasamos de noche. No meditamos en lo que significa que Dios sea un Dios santo. Y algunos pueden decir: no, pastor, yo sí le temo a Dios. Yo conduzco mi vida sin ofender a mi Diosito. Así dicen muchas veces. Si para ti es Diosito, entonces no teme como deberías de temer a ese Dios santo. Porque si temieras, tendrías más reverencia al referirte acerca de Él. Ahora, si me dices: sí, pastor, yo temo, yo conduzco mi vida en el temor del Señor. Amén, qué bueno.
Piensen esto. ¿Por qué no sientes terror de no estar en la iglesia con el pueblo de Dios, donde Dios está presente y donde su palabra es predicada y enseñada a su pueblo? Ahí sí no tienes temor de ese Dios santo. ¿Por qué no tienes temor de no estar en la iglesia con el pueblo de Dios, donde habita Dios y donde podemos escuchar y conocer su palabra? Si realmente tuvieras temor de Dios, ¿sabías que su santidad tiene demandas específicas para tu vida? Demandas que no se conforman a tu comodidad. Cosas que serán terribles y sacrificiales para ti. Cosas que van a ir en contra de tus planes, de lo que tú tenías planificado para tu vida. Ay, pastor, es que yo tenía planificado ir a la playa este domingo. Ay, pastor, es que me queda muy largo. Ay, pastor, es que los domingos aprovechamos para limpiar la casa, para hacer las tareas con los niños. Lo siento mucho por ti y por tus planes, pero Dios ha mandado que trabajemos 6 días y apartemos el 7º para su adoración, te guste o no te guste. Muchos cristianos no quieren seguir a Dios y obedecerlo porque altera sus planes. Y está bien que no quieran hacerlo, pero sepan esto: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice Hebreos 10:39. Ahora hablemos de las demandas de esa terrible santidad de Dios. Las demandas de la santidad de Dios muchas veces son sorprendentes y al mismo tiempo terribles. Las cosas que Dios en su santidad demanda para nosotros no son perita en dulce, no son cosas fáciles. Si no, piensen en lo que Dios le pide a Abraham. ¿Qué le pide Dios a Abraham? Que sacrifique a su hijo. Mis hermanos, ¿para quién en este mundo es una cosa fácil sacrificar a sus hijos? Las demandas que Dios exige en su santidad son cosas que nos van a incomodar, que nos van a inquietar, que no se van a ajustar a nuestro plan de vida. Y así de sorprendente es lo que Dios le va a pedir a Israel en este capítulo que leímos. ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo a Israel cuando entra a Canaán? Que aniquile completamente a todos los pobladores de Canaán, que realice una limpieza étnica en todo ese territorio para vaciar la tierra y habitar el pueblo de Dios en esa tierra. ¿Sabe cómo se le conoce a eso? En términos modernos: genocidio. Genocidio. Y es terrible. Hablando que Dios le está pidiendo a Israel que lleve a cabo un genocidio. Y todos estamos de acuerdo, mis hermanos, que un genocidio es una cosa espantosa. Los que somos del siglo pasado, que les duela que les diga que son del siglo pasado, fuimos testigos de varias de estas purgas poblacionales. Principalmente en la década de los 90, usted recordará juntamente conmigo que Saddam Hussein se da la tarea de querer eliminar al pueblo kurdo porque no compartían la misma sangre. Estaba haciendo una limpieza étnica del pueblo iraquí. En Europa Occidental, en la región báltica, hubieron muchos confrontamientos precisamente por estos problemas raciales. Sudáfrica con el apartheid. Casi todo el siglo XX estuvo caracterizado por estas masacres raciales. Y nosotros decimos: no, es que los tiempos de antes eran mejores. Momentito, mire para atrás, mire lo que estaba pasando en la historia. Masacres raciales. Armenia en 1918, Nankín en 1930. ¿Y qué decir de Hiroshima y Nagasaki? Cosas terribles, la lista continúa. Y por supuesto, condenamos esto. No estamos diciendo: miren que si esto fue así, entonces, ¿por qué Dios no podía hacer? No, estamos en contra de estas cosas. Pero aún así, esto es lo que Dios le ordena a Israel. Y en efecto, eso es lo que Israel hace al entrar en esta tierra prometida.
Ahora, ¿por qué Dios ordenaría algo que hoy por hoy catalogamos un crimen contra la autoridad, contra la humanidad? Un crimen contra la humanidad. La santidad de Dios sobrepasa nuestro entendimiento, definitivamente. Y en palabras de Pablo a los Corintios, 1 Corintios 1:25, dice: porque el insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La respuesta a esta pregunta, ¿por qué Dios permitió esto contra los cananitas? Es que los cananitas no eran blancas palomitas, no eran inocentes. Era una raza malévola que cometía toda clase de atrocidades y perversiones, que cuando leemos lo que hacían, es inevitable sentirse asqueado por todas sus prácticas pecaminosas. Si usted lee Levítico 18, del 6 en adelante, usted se va a dar cuenta por qué Dios ordena matarlos a todos y no hacer concesiones con ellos. Dios estaba trayendo juicio a los cananitas por sus perversiones, y el instrumento de ese juicio que Dios iba a pasar sobre estas naciones iba a ser el pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba a ser el verdugo de Dios que trajera juicio para limpiar la tierra de toda la maldad. Ahora, Dios podía haber enviado un diluvio para limpiar esa tierra, pero Él le prometió a Noé que no lo iba a hacer de esa manera. Entonces, la manera en cómo Dios estaba ejecutando su juicio en ese momento era a través de Israel. ¿Cómo son las cosas? Porque cuando trae juicio contra Israel, el instrumento que utiliza son los babilónicos y los asirios, respectivamente. Dios permitía estos gobiernos tiranos para traer juicio a la nación. Piense un momento lo que significa eso. ¿No será que Dios permite en nuestro mundo actual también gobiernos tiranos para traer juicio sobre la maldad de la nación? La demanda de la terrible santidad de Dios es que su pueblo se mantuviera santo. Dios quería que su pueblo se preservara santo y que no se mezclara con el pueblo de Canaán, que preservaran su descendencia santa, porque de esa descendencia iba a venir el Mesías que heriría la simiente de la serpiente y que esparciría a partir de la tierra santa gracia a todas las otras naciones. Esa era la simiente del Mesías. Entonces por eso Dios le ordena: no se mezclen con los cananitas, porque esa gente tiene prácticas corruptas. ¿Cómo va a venir el Mesías? De una nación corrupta, de una nación que tiene prácticas perversas, de inmoralidad de todo tipo. En consecuencia, si se mezclaban con estos cananitas, su descendencia se vería corrompida. Y el relato del texto tristemente nos dice que desobedecieron a las demandas de santidad de Dios, que le perdonaron la vida a los cananitas, dejándolos habitar entre ellos y mezclándose con ellos en todo sentido: sexual, ideológico, cultural, religioso, de todas las maneras posibles. Ellos tuvieron que ver con todo, con los cananitas. Y el precio de esta desobediencia a la santidad de Dios es que el libro de los Jueces comienza con los israelitas fallando en conquistar la tierra al mezclarse con los cananitas. Así comienza el libro. El primer capítulo estamos leyendo que eso fue lo que pasó. No pudieron conquistar la tierra y se mezclaron con los cananitas. Pero ¿cómo termina? Eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, que había salido de Egipto con mano poderosa, que habían pasado por el desierto por un refinamiento de su fe, que habían recibido la ley de Dios. Y ahora ese pueblo, esa nación santa, estaba lista para entrar a Canaán. Jueces comienza diciéndonos que fallaron en ese cometido. Pero cuando vemos cómo termina Israel, termina de una manera espantosa. El
libro de los Jueces termina con un crimen atroz de inmoralidad sexual inédito en el pueblo de Dios. Nunca antes habían visto estas cosas. Una jovencita es violada por un grupo de pervertidos y después es asesinada. Cosa que nunca antes se había dado en Israel. Así termina el libro. Este tipo de comportamiento solamente lo vemos en otro lado de la Escritura. Y en este otro lado lo vemos únicamente como un intento de cometer un crimen sexual en Sodoma. Ese comportamiento solamente se mira en Sodoma. Y en Sodoma no logran cometer el crimen, sino que fue un intento nada más. Aquí en Jueces, el pueblo de Dios está cometiendo esta perversidad. Y en Sodoma era más tolerable, porque Sodoma era una nación pagana, completamente ajena al pueblo de Dios. Pero cuando llegamos al libro de Jueces, tenemos a Sodoma habitando en medio del pueblo de Dios. Y esto que estamos estudiando ahorita, mis hermanos, es importante, porque así es como comienza la debacle de un pueblo de Dios. Comienza con esas pequeñas libertades y con esas pequeñas desobediencias. Y es en esas pequeñas libertades y en esas pequeñas desobediencias que nosotros tenemos que centrar nuestros esfuerzos para poder corregir y no caer en la depravación moral en la que cayó Israel. Ahora, una cosa es ser el justo Lot, que estaba viviendo en una cultura asquerosa y depravada. Y otra cosa muy diferente es que el pueblo de Dios termine aceptando una cultura asquerosa y depravada. El triste desenlace de la historia de Israel en los Jueces es que para el último capítulo, Israel es peor. Israel es peor, es más inmoral, es más depravado que las naciones que lo rodeaban al principio. Ya hasta los cananitas están asqueados de lo que Israel está haciendo. Y esto debería ser un llamado de atención para nosotros hoy. Porque muchas veces nosotros nos encontramos probando los límites, pensando qué tan lejos podemos llegar con nuestras libertades. Qué tan cerca podemos llegar a los cananitas y salirnos con el intento. ¿Qué tan cerca puede llegar a los cananitas y salirse con la suya? La respuesta es: ni siquiera se acerque, ni siquiera esté cerca de ellos, de sus prácticas, porque va a terminar siendo irreconocible, va a terminar siendo uno de ellos totalmente indistinguible. De tal manera que no vamos a poder reconocer entre cuál es cananita y cuál es de Israel. El verso 7 nos da a nosotros un vislumbre de cómo esta cultura cananea comenzaba a afectar y a infiltrarse de manera sutil en la cultura del pueblo de Dios. Mira lo que dice el verso 7. Josué 1 del 5 al 7. Dice: y hallaron a Adonibesec en Besec y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adonibesec huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonibesec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice. Así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Los hijos de Judá se enfrentan al rey Besec, que se llama Adonibesec. Adonibesec es el señor de Besec. Besec era el lugar, Adonibesec era su rey. Adonibesec, por tanto, el señor de Besec. Y cuando lo enfrentan, él huye en batalla y salen en persecución de él. Y cuando lo agarran,
en lugar de matarlo como Dios les había ordenado, se ponen a torturarlo, se ponen a jugar con él y a reírse de él. Ese es un acto de flagrante desobediencia al mandato de Dios, porque no era eso lo que Dios les dijo que hicieran. No tenían que haberlo dejado vivo ni estar jugando con él. Adonibesec hace una impresionante declaración cuando dice que les cortaba los pulgares de las manos y de los pies a sus prisioneros de guerra. Él dice, así como yo hacía, así ha hecho Dios conmigo. Sin embargo, en el idioma original, para esta palabra Dios que se usa acá, no es la palabra Yahweh, sino que es la palabra Elohim. Elohim en hebreo es una palabra plural que significa dioses. El singular de esta palabra es Elohim, significa Dios. Y se usa para Jehová, Elohim se usa para Jehová cuando se habla de Yahweh Elohim, que es el Dios supremo sobre los dioses. Así que cuando vemos que la manera en la que esta frase es usada, podemos deducir que hace una referencia a los propios dioses cananeos que tenía Adonibesec, no a Jehová. Él se está refiriendo a sus propios dioses y no a Jehová, porque está hablando de los Elohim. Así como yo hacía con estos, así han hecho mis dioses conmigo. Esa es la traducción apropiada de esta frase. ¿Y eso por qué es importante? Porque no fue Jehová, el Dios de los israelitas, el que le hizo esas cosas. Lo hizo Judá, desobedeciendo al mandato de Dios. Claro, al final todo eso obedece al decreto de Dios, pero los israelitas violaron ahí la voluntad decretiva de Dios, la voluntad de sus leyes, voluntad decretiva, sí, porque desobedecieron lo que Dios les había dicho específicamente que hicieran. Entonces, la referencia de Adonibesec es muy importante porque revelan que Judá comenzaba a adoptar las prácticas de guerra que tenían los cananitas. Perdón, la voluntad perceptiva es lo que violaron los de Judá. Violaron el precepto de Dios, los mandamientos de Dios, lo que Dios les había mandado. Pero lo importante acá es que las palabras de Adonibesec revelan que los de Judá ya habían adoptado las costumbres de los cananeos con los prisioneros de guerra. ¿Por qué? Porque los cananitas aplicaban la antigua lex talionis, que es la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Y lo que él está diciendo es, así como yo hacía, así me han hecho mis dioses conmigo. Está viviendo bajo la ley del talión, bajo la ley que vivían los cananitas. Sin embargo, la ley de Jehová decía, alma que pecare, esa morirá. Y esa costumbre, esa adopción de esas leyes del pueblo, prevalece entre el pueblo de Israel hasta los tiempos de Cristo. De manera tal que nosotros nos encontramos en los evangelios, en Mateo 5:38, que Jesús les dice, habéis oído, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, el Señor Jesucristo estaba reformando su pensamiento acerca de la ley, diciéndoles, hey, eso lo aprendieron de los cananeos. Cuando Él dice, oísteis que fue dicho, se está refiriendo a la tradición oral que había pasado de una generación a otra, a lo que decían, y lo que decían y lo que enseñaban de manera oral, se convirtió en una costumbre, se convirtió en una ley para el pueblo, pero no era lo que estaba escrito. No era lo que mandaba la ley. Entonces por eso le dice el Señor Jesús, pero yo os digo, y les da la ley del prójimo. Y aunque esta es una sutil marca de desobediencia que podemos ver en Judá, que comenzaba a filtrarse entre el pueblo de Dios, y que pudiera ser que, vaya, digamos que aquí fue una excepción aislada, sin importancia, que no merece nuestra atención. Pero ya cuando llegamos al verso 28, al final de este capítulo, podemos ver que ya eso ya no es la excepción, sino que es la regla. Ya ninguno está haciendo lo que el Señor les había mandado. Están haciendo lo que ellos quieren. Y
así llegamos a la última parte de nuestro sermón. El compromiso de Israel con la terrible santidad de Dios. El compromiso que Israel tenía con las demandas de esa terrible santidad de Dios era obedecer a sus mandamientos. Lo que ellos querían hacer, si querían representar la santidad terrible de Dios, si querían ser obedientes y fieles a lo que la santidad de Dios demandaba, era que ellos tenían que cumplir con lo que esa santidad les demandaba. Pero ahí los vemos muy dignos, tirándose de las de pragmáticos o de prácticos. En lugar de expulsar a los cananeos, ahí los tienen haciendo trabajo para ellos. Los tienen haciendo el trabajo que ellos tenían que haber hecho. Jueces 1:28 dice: pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Qué bonito. Ahora, hay una lógica mundana detrás de esta decisión deliberada de los hijos de Israel de desobedecer al Señor. Y es la misma razón por la que Bill Gates escoge a los más haraganes para hacer las tareas más difíciles, porque dice siempre esto va a encontrar una manera fácil de hacer lo que es difícil. Y aunque esto funciona en algunas partes del mundo, ciertamente no en nuestro contexto, y me atrevería a decir que tampoco en mi casa. No funciona. Eso no funciona en todos los contextos. Si le das una tarea al más haragán, definitivamente no va a hacer nada, o va a hacer una chambonada y le va a tocar hacerlo de nuevo. El caso es que ahí están los de Judá, Simeón y José, están labrando sus tierras con el sudor de su frente, porque ellos sí obedecieron al Señor. Ellos sí expulsaron a los moradores de la tierra y estaban esforzándose por cumplir la ley del Señor. Por esa razón que el Señor escoge de Judá, de la descendencia de Judá, que de ahí iba a venir la descendencia del Señor Jesucristo. Porque Judá sí fue obediente a la voz de Dios. Entonces, esto es un easter egg, podríamos decir, ¿verdad? Esto es un vislumbre de lo que va a pasar más adelante en el relato bíblico. O sea, uno dice, ¿por qué Judá? ¿Por qué David? No solamente por David, sino que todo comienza acá, con la obediencia de Judá al mandamiento del Señor. Entonces ahí estaban ellos trabajando con el sudor de su frente y miran al lado para ver qué está haciendo Efraín, Zabulón, Aser, Neftalí y todos los otros. Y miran a aquellos tranquilos en la terraza con un asado. Dicen, hey, nosotros nos estamos matando acá y aquellos están felices sin hacer nada. Y aún así están produciendo. Los otros estaban tranquilos. Mientras los cananitas trabajaban sus tierras, se quedaban con lo mínimo para subsistir y le entregaban el excedente a Israel. Belleza de modelo. Definitivamente, ese pragmatismo o esa practicidad que tuvieron los llevó a ser exitosos. Mi padre siempre dice, el éxito de una empresa es que otros trabajen para ti. Si tú tienes que hacerlo, entonces ya no es rentable como empresa. Mi hermano, si usted quiere tener éxito, tiene que atender a ese consejo. Si usted quiere tener éxito, escuche ese consejo porque es muy bueno. Pero si usted quiere perseverar en los caminos del Señor, más vale que no mezcle lo santo con lo profano. Porque el éxito en los caminos del Señor no es que otros vengan a hacer el trabajo por usted. El camino del Señor no se trata acerca de ser exitoso. Se trata acerca de ser fieles. Si tú quieres ser exitoso, abre una empresa. Conviértete en influencer o algo que tenga que ver con la sabiduría del mundo. El pragmatismo, la practicidad puede conducirte al éxito. Pero no debes confundir éxito con fidelidad. No son la misma cosa. Es más importante ser fiel que ser exitoso. El pueblo de Israel fue llamado a ser fiel, no exitoso. Nosotros podemos ver muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, cuando Jesús llega a la región de Gadara, Jesús no llevó el éxito a la región.
Como muchos predicadores hoy dicen, no, si viene a Cristo, toda su vida va a cambiar y ahora va a prosperar en todas las cosas, los negocios se van a volver florecientes, Dios le va a llenar las cuentas de banco, la alacena, esto y el otro. Cuando Jesús llegó a Gadara, no llevó el éxito a la región, sino que, por el contrario, toda la economía de Gadara literalmente se fue por un abismo. La región de Gadara se dedicaba a apacentar cerdos. Eso expulsa un demonio de un endemoniado y los demonios se meten en los cerdos y los cerdos se caen por el despeñadero. La gente de Gadara quedó sorprendida. Dice, se nos acaba de ir la economía por un abismo. Tuvieron un desplome de las acciones. Y eso fue a causa de Jesús, a causa de que Jesús llegó a Gadara. Los pobladores de Gadara declararon a Jesús persona non grata. Y dice que le pedían que se fuera, porque arruinó su economía. Jesús no estaba ahí para traer prosperidad a Gadara. Jesús estaba ahí para traer salvación a Gadara. Conformarse al éxito mundano llevó a Israel a apartarse de los mandamientos de Dios. Todo esto provino a raíz de que fallaron en comprender la terrible santidad de Dios. La desobediencia sí les trajo comodidad, no podemos decir eso. Ya ellos no tenían que arar la tierra, ya la hacían los cananitas por ellos. Pero el precio que tuvieron que pagar por esa comodidad fue el fracaso de su propósito. Y la consecuencia que vino de ese fracaso fue la perversión moral de ellos y de todos sus hijos. ¿Está dispuesto usted a pagar ese precio por desobedecer a la ley del Señor? En nuestro siguiente estudio vamos a ver cuáles son las repercusiones de esta fidelidad fragmentada del pueblo de Dios y su fracaso en cumplir ese plan de desarrollo que había estado preparado para ellos. Cómo eso resulta en el fracaso también para ocupar la tierra. Y esto va a ser la preparación del terreno para la amonestación que Dios va a venir a hacer sobre ellos en el capítulo 2. Oremos al Señor. Por hoy meditemos en esas pequeñas libertades que nosotros muchas veces nos permitimos, empujando nuestros límites al máximo, considerando qué tan cerca podemos llegar a parecernos a los cananitas sin tener ninguna implicación y ningún castigo de Dios. Nada de cercanía. Necesitamos corregir esas pequeñas libertades. Necesitamos corregir esos pequeños actos de desobediencia. Si queremos ser conformados a la imagen de Dios como pueblo santo de Él, tenemos que tener un conocimiento correcto de la santidad de Dios. Servimos a un Dios santo que demanda santidad a su pueblo, no por lo que somos nosotros, no por lo que Él es. Él es santo, entonces nosotros tenemos que ser santos. Si hay algo en tu vida que te ha llevado a alejarte de esa santidad, de ese carácter moral santo que representa a tu Dios, el llamado en esta mañana es para que hagas los ajustes necesarios en tu vida que te lleven hacia alcanzar el cumplimiento de ese plan maestro de desarrollo de Dios para tu vida. Así que le ponemos juntos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Señor, en este día por hablar a nosotros por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia has tenido bien recordarnos la grandeza de tu santidad. La demanda, Señor, que tu santidad hace a nuestras vidas
carnales y pecaminosas. Señor, no permitas que nos alejemos del camino que tú nos has llamado a caminar. No permitas, Señor, que nos alejemos de ese plan que tú has trazado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Señor, ayúdanos a perseverar en este camino, apartando de nosotros esas pequeñas libertades que pensamos que son inofensivas, que pensamos que no pueden tener repercusiones, pero que poco a poco nos van volviendo, Señor, en cananitas, en un pueblo pagano totalmente alejado de ti, que no puede distinguirse entre lo santo y lo profano, Señor. No permitas que caigamos en ese estado total de perversión y de calamidad en el que cayó Israel, Señor, a causa de su mal proceder. Ayúdanos en todo momento a ser obedientes a tu palabra, para que podamos vivir para tu gloria. Cristo Jesús oramos.